Bueno, yo quiero darles la bienvenida una vez más esta semana mientras continuamos hablando de cómo crecer en Cristo. Estoy muy feliz de que han venido y se están reuniendo muchos de ustedes en grupos pequeños porque esto va a ser de mucha ayuda para ustedes. Ahora, yo quiero hablarles el día de hoy acerca de la importancia de los grupos pequeños. Hemos estado hablando toda la semana pasada de la importancia de relaciones personales, pero también es importante que tengan grupos pequeños. Miren, solamente hay una verdadera persona a la que estamos siguiendo y ese es Jesucristo. Y ustedes tienen a una persona que les va a ayudar, que va a ser un padre espiritual, una madre espiritual para ustedes, para ayudarles a crecer en Cristo y eso es maravilloso. He estado animando esa idea. Pero miren, ninguno de nosotros somos exactamente como Jesús. Todos juntos somos llamados el cuerpo de Cristo y bueno, si ustedes quieren ver lo que Jesús es, bueno, pueden ver en diferentes personas en las que pueden ver características de Cristo y métodos que ellos han utilizado para ayudar a crecer a otras personas. Tal vez esa persona sea de ayuda para ustedes y ese grupo pequeño se convierte en algo muy significativo. Así que yo quiero animarlos a todos ustedes a ser parte de un grupo pequeño. Así que vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Bueno, primeramente, un fundamento bíblico para cómo nosotros recibimos eso de la Escritura y en segundo lugar, cosas prácticas que puedan ser de mucha ayuda para ustedes en una relación de grupos pequeños. Ahora, primeramente recordemos esto, estamos hablando acerca de relaciones, una relación con Dios y una relación con la gente. Así que ya que han llegado a conocer a Cristo, ya que están siguiéndolo a Él, tienen una relación con Él. La pregunta es, ¿cómo crecemos en esa relación con Él? Bueno, uno crece muy a menudo en el contexto de otras personas. Él no nos puso en esta tierra para estar completamente solos. Él nos da a otra gente. Y bueno, algunas de las personas más maravillosas que usted va a llegar a conocer son personas que aman a Cristo de la manera como usted ama a Cristo. La gente que está creciendo en Jesús, así como usted está creciendo en Jesús. Así que ese grupo pequeño se convierte en algo muy útil. Ahora, permítanme darles una base bíblica para todo esto, en el contexto del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la Biblia nos dice que Moisés dirigió al pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo de Dios. Ahora recordemos qué fue lo que sucedió. Habían estado atados por 400 años, habían estado viviendo en esclavitud. Y bueno, Moisés era el hombre de Dios, él era el líder de Dios. Y Dios lo tomó y bueno, lo usó para sacar al pueblo de su esclavitud. Pero tenía un problema. Él le estaba dirigiendo. Bueno, algunos eruditos dicen que eran alrededor de 3 millones de personas en medio de un desierto. ¿Cómo le va a hacer para administrar la dirección de 3 millones de personas? Y ni siquiera podía hablar con todos ellos. Entonces, ¿cómo es que él lo hizo? Bueno, su suegro, Jetro, le dio a él un consejo muy valioso. Y Moisés escuchó ese consejo y vemos en Éxodo capítulo 18, verso 24, la Biblia dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Entonces lo que él hizo fue separarlos en grupos pequeños para mejor administración. Ahora, habían varias razones. La primera es que habían razones muy prácticas para hacerlo. Eso le ayudaría a la gente a crecer y convertirse en lo que necesitaban ser, y así irían a donde tenían que ir y harían lo que tendrían que hacer. Necesitaba haber algún tipo de organización y de estructura. Pero más importante que eso, creo que habían razones espirituales. Porque miren, todos nosotros necesitamos a otros que nos ayuden a convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Ahora, nosotros encontramos eso especialmente en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, en el Nuevo Testamento, y vemos que la iglesia creció así como Moisés tuvo a toda esa gente. En un instante habían personas comunes y corrientes, personas pescadoras y publicanos y personas que realmente no eran muy educados, no eran políticos, ellos no sabían cómo gobernar a la gente y ese no era su propósito, pero fueron 3000 personas en ese primer día en el que oraron en el día del Pentecostés que el Espíritu de Dios vino, 3000 personas llegaron a Cristo. ¿Qué es lo que iban a hacer? Bueno, es muy interesante, dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que ellos se iban de casa a casa y que partían pan
y tenían comunión. Ahora, en una casa no se puede tener a tanta gente, uno no puede tener a 3,000 personas, pero lo que hicieron fue que ellos se separaron en grupos pequeños y comenzaron a reunirse en casas, en hogares. Ellos partían pan, ellos tenían comunión, ellos se reían, ellos lloraban juntos, ellos compartían la palabra de Dios todos juntos, crecieron juntos y se convirtieron en lo que Dios quería que ellos se convirtieran. Ahora, esto se convirtió en algo muy importante porque, si recuerdan, lo que pasó fue que Jesús le dijo a sus discípulos que salieran e hicieran discípulos de todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que él había ordenado. Bueno, él les ordenó a hacer discípulos, que hicieran discípulos, que hicieran discípulos, que hicieran discípulos. Eso es la multiplicación espiritual. Así que lo que tiene que suceder para que eso suceda es que tienen que haber grupos pequeños de personas que nosotros podamos ayudar a desarrollar y que nos podamos ayudar a crecer en Cristo, donde haya un líder que pueda, ayudarle al pueblo y que después en ese grupo se ayuden unos a otros a crecer en Cristo. Así que hay cosas muy prácticas y razones necesarias. Primeramente, creo que es en estos grupos pequeños en los que realmente aprendemos a orar. Y los grupos pequeños, recordemos que Jesús comenzó con un grupo pequeño de personas y les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que fuesen llenos del poder de lo alto. Y encontramos a ese grupo pequeño de personas en un aposento alto y estaban orando y ahí es donde todo comenzó. Comenzó en una reunión de oración. Así que yo creo que una de las cosas más importantes de un grupo pequeño es orar con otros. Hay algo muy poderoso en la oración en grupos pequeños. Jesús le había dicho a sus discípulos esto: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así que hay algo que sucede cuando un grupo pequeño de personas, 2, 3, 5, 10, 20 personas, se reúnen todos y comienzan a orar. En el día del Pentecostés, el Espíritu de Dios cayó poderosamente, pero el Espíritu de Dios continuó obrando en esos grupos pequeños, al orar todos juntos, al buscar el rostro de Dios todos juntos. Así que es importante. Miren, creo que una de las cosas más grandes que pueden suceder en la iglesia, y creo que este fue el secreto de la iglesia, es que ellos se reunían en estos hogares, se reunían en grupos pequeños, y ellos oraban, y ellos buscaban el rostro de Dios, y Dios se movía de manera poderosa. Así que una parte poderosa de ese grupo pequeño debe ser la oración. Pero lo segundo es que tenían comunión. Ellos partían pan, ellos se conocieron. En otras palabras, era un ambiente muy natural. No era algo que fue muy místico y religioso, sino que era un ambiente natural en donde todos se reunían y ellos en una auténtica manera llegaron a conocerse. Y nosotros nos ayudamos a crecer llegándonos a conocer unos a otros y compartimos unos con otros. Y si estamos luchando, podemos compartir nuestras luchas con la persona. Si tenemos victoria, podemos compartir nuestras victorias. Una persona tal vez esté luchando, otra persona tal vez tenga una victoria y podemos compartir unos con otros. Y en los grupos pequeños tenemos esa habilidad de compartir de una manera muy natural las cosas que uno está sufriendo y el tipo de ayuda que uno necesita, lo que uno necesita hacer para crecer en Cristo ahora, cómo uno está luchando o las victorias que uno tiene o cómo uno puede compartir con alguien más y nosotros nos ayudamos así de esa manera. Así que es muy importante que tengamos ese ambiente natural. Ellos partían pan juntos, compartían, reían, lloraban, gemían, compartían sus vidas unos con otros en ese ambiente natural, en ese grupo pequeño. Pero también había otra cosa que compartían. Ellos compartían la palabra de Dios. Había un tiempo de enseñanza, un tiempo en el que abrían la palabra de Dios, no solo partían el pan, pero partían ese pan espiritual. Ellos compartían la palabra de Dios todos juntos. Ahora, yo creo que esto es algo muy importante. Creo que en el centro de nuestro grupo pequeño tenemos que aprender la palabra de Dios. Por eso necesitamos a un líder de grupo y por eso es que podemos tener videos como este. Pero ustedes pueden tomar la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ayudará a crecer. Jesucristo dijo que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es importante que ustedes consuman que consuman a diario esa comida espiritual. Y lo pueden hacer en el contexto del grupo pequeño. Y si tienen preguntas de la palabra de Dios que no entienden, hay otros ahí a quienes pueden preguntar. Hay un líder ahí, hay otras personas que tal vez han crecido y conocen más que usted conoce y así puede usted hacer preguntas. Y miren, yo he encontrado que los grupos pequeños son de mucha ayuda. Cuando yo era pastor en Alemania,
una de las cosas más grandes que llegaron a suceder fue que nuestra gente comenzó a reunirse en grupos pequeños, ayudándose a crecer. Comenzamos a ayudarle a otros para alcanzar a Cristo y ellos comenzaron a crecer, y después la iglesia estalló en el crecimiento porque había algo que se hizo dinámico, algo poderoso, algo espiritual acerca de estos grupos pequeños. Así que yo quiero animarlos a todos ustedes. Esta semana voy a tener devociones sobre la importancia del grupo pequeño. Así que yo quiero animarlos a reunirse regularmente, semanalmente, con aquellos en su grupo pequeño. Y ustedes crezcan en Cristo y conviértanse en la persona que Dios quiere que ustedes sean. Dios los bendiga y espero con ansiedad compartir con ustedes la próxima semana.